inoponibilidad también puede ser de fondo. Y aquí vamos a ver casos de inoponibilidad de fondo. A ver, tanto en la inoponibilidad de forma como en la de fondo, les reitero algo que se los dije en la clase anterior. La inoponibilidad no está sistematizada. La inoponibilidad no está reglada. La inoponibilidad fluye de normas jurídicas y a partir de esas normas jurídicas su lógica es construida por la doctrina y por la jurisprudencia. Por lo tanto, no es, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad, donde los actos jurídicos que carecen de objeto se sancionan con nulidad absoluta, en la inoponibilidad, más bien dicho, son criterios, son razonamientos derivados de los cuales podemos nosotros inferir que el acto o contrato no le afecta a los terceros. Por eso no sé que ustedes no busquen en la ley ni busquen en los textos la inoponibilidad sistematizada como lo es la nulidad. Volvamos entonces a la inoponibilidad de fondo. Primero, inoponibilidad por falta de concurrencia. A ver, con este título se engloban todos los casos en que el acto o contrato no puede hacerse valer, es decir, oponerse en contra de quienes no han concurrido como partes a su celebración. O sea, si yo no manifesté voluntad, no puedo quedar ligado por un contrato. ¿Por qué razón? Porque no concurrí. Por eso decimos falta de concurrencia. Un ejemplo de esta hipótesis de nulidad de fondo por falta de concurrencia es la llamada venta de cosa ajena. En nuestro país, de acuerdo al artículo 1815 del Código Civil, la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño, mientras no hayan prescrito. En Chile se puede vender una cosa ajena, se puede arrendar una cosa ajena, se puede prendar una cosa ajena y se puede hipotecar una cosa ajena. Pero es sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño, o del dueño más bien dicho. Entonces, el dueño es el tercero. Porque si mañana se produce la venta de cosa ajena, o sea, la venta por parte de un dueño a otra persona, el tercero en esa hipótesis es el dueño. Y por lo tanto, por no haber concurrido el verdadero dueño a la venta, al arrendamiento, a la prenda, la ley dice, mire, ese acto o contrato respecto suyo es inoponible y por lo tanto usted tiene abierto todas las prerrogativas legales para recuperar el bien de que se trata. ¿Por qué? Porque a su respecto ese contrato no le es oponible, no le afecta, no le empece. 2. La llamada inoponibilidad por clandestinidad. ¿Qué dice la ley? A ver, si yo mañana celebro una escritura pública y la quiero modificar por medio de una contraescritura privada, la ley dice, mire, toda contraescritura privada destinada a alterar lo que dice una escritura pública, evidentemente no produce ningún efecto contra terceros. ¿Qué dice el 1707, inciso primero? Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública no producirán efecto contra terceros. Dicho de otra manera, les son oponibles a los terceros. Es decir, mañana los contratantes no podrán
decirme a mí, tercero, mire, nosotros en realidad en la escritura pública dijimos A y resulta que en una contraescritura dijimos Z. Para mí tercero solo vale A, jamás puede valer Z. ¿Por qué razón? Porque las contraescrituras privadas solo vinculan, más bien dicho, a los quienes las suscribieron, jamás vinculan a los terceros. A diferencia de lo que dijimos hace un rato atrás, o en la clase anterior. En cambio, si una escritura pública es enmendada por una contraescritura pública y cumplimos la solemnidad del 1707, inciso segundo, es decir, tomamos nota de ella al margen de su contenido, evidentemente que eso sí me va a empezar. En tercer lugar, tenemos la inoponibilidad por fraude. Esto es materia propia de Derecho Civil 3 y es propia de la Ley sobre Reemprendimiento. A ver, de acuerdo a nuestra legislación, las personas tenemos la prerrogativa o el derecho a poder adquirir bienes o el derecho a desprendernos de bienes de los cuales somos propietarios. Porque hay un principio que esto lo valida, que es el principio de la libre circulación de los bienes. Por lo tanto, si una persona tiene el carácter de deudora o no tiene el carácter de deudora, no hay ningún impedimento para que esa persona pueda mañana o en el futuro desprenderse de sus bienes. Sin embargo, si el desprendimiento de bienes tiene por objeto que la persona quede en un estado de insolvencia o acreciente el estado de insolvencia que ya trae, la ley dice, mire, esos actos realizados con el deliberado propósito de colocarse en insolvencia o aumentar la insolvencia, que es lo que se conoce como el fraude pauliano, esas transferencias no afectan a los acreedores. Estos las pueden cuestionar, las pueden impugnar e incluso pueden solicitar que ellas sean dejadas sin efecto a través de una acción que se llama acción pauliana o revocatoria. Por lo tanto, ¿por qué decimos por fraude? Porque el acto que han realizado las partes tiene por objeto consumar un fraude y un daño al tercero, en este caso a los acreedores. Cuarta hipótesis, inoponibilidad por lesión de derechos adquiridos. Esta inoponibilidad comprende los casos en que los efectos de un acto no pueden hacerse valer contra terceros que tienen derechos adquiridos sobre cosas y de buena fe. ¿Cuál es el ejemplo que se propone aquí siempre? La persona que ha sido declarada muerta presunta, que posteriormente reaparece. Sabemos que la declaración de muerte presunta es un trámite judicial, que exige el cumplimiento de ciertos trámites y el cumplimiento de ciertos pasos y etapas, una sucesiva de la otra. Y por lo tanto, ¿cierto?, a raíz del tema de la muerte presunta, las personas, por ejemplo, van a haber terminado sus matrimonios, disueltas las sociedades conyugales, abiertas las sucesiones, es decir, las personas pueden disponer de los bienes del desaparecido presuntivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el desaparecido presuntivamente reaparece y quiere recobrar su familia y quiere recobrar sus bienes? ¿Qué es lo que le dice la ley? Mire, usted lo único que puede recuperar son aquellos bienes que todavía formen parte del patrimonio sucesoral. ¿Por qué? Porque si la sucesión, su sucesión, se desprendió de los bienes y hubo terceros que adquirieron esos bienes de buena fe, usted no puede perjudicar, no puede tocar, no puede afectar a esos terceros. En ese sentido, el reaparecimiento le es inoponible a quienes, por ejemplo, han comprado los bienes de la sucesión. Les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes, desaparece presuntivamente una persona que es dueña de un predio de 5 hectáreas. Y resulta que es declarado muerto presunto. La viuda, los hijos, realiza la tramitación de la muerte presunta y posteriormente venden este terreno de 5 hectáreas. Ese terreno de 5 hectáreas lo compra una inmobiliaria y construye una villa o un conjunto habitacional.
500 casas. Pasa el tiempo y reaparece nuestro muerto presunto. Va a querer recobrar la señora, va a querer recobrar los hijos, va a querer recobrar la tierra. Pero resulta que va a encontrar 500 propietarios en el sitio que era de él. ¿Qué es lo que establece la ley? ¿Cuál es la solución legislativa? Señor, su reaparecimiento no puede perjudicar a quienes han adquirido derechos de buena fe. Por lo tanto, su reaparecimiento es inoponible a los terceros. No les afecta, no les empece. ¿Quiénes son los terceros acá? Las 500 familias que están en el terreno. Y como hipótesis 5 de inoponibilidad de fondo está la inoponibilidad por lesión de asignaciones forzosas. Lo dijimos en algún minuto del curso. En nuestro país no rige lo que se denomina la libertad absoluta para testar, sino que solo una libertad relativa. Eso significa en consecuencia que quien desea testar solo tiene un porcentaje, una fracción o una cuota de libre disposición. El resto está obligado, bueno, la palabra es correcta, está obligado a asignarla a los denominados asignatarios forzosos. Por lo tanto, si mañana un testador vulnera a sus asignatarios forzosos y, por ejemplo, teniendo cónyuge, teniendo conviviente civil, teniendo hijos, otorga un testamento y le deja todo lo del testamento a un tercero o una tercera persona, la ley no anula ese testamento, sino que lo declara inoponible, es decir, no afecta a los herederos. ¿Por qué? Porque estos, a través de un instrumento llamado acción de reforma de testamento, ellos van a instar por la reformulación del texto del testamento. Es decir, el testamento no cae, no es nulo, porque no tiene un vicio, sino que simplemente el testamento, al vulnerar las asignaciones forzosas, trae consigo que la judicatura tenga que reformular. Porque las asignaciones forzosas son aquellas que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún en silencio de sus disposiciones testamentarias expresas. Por lo tanto, si el testador mañana hizo un testamento y violentó las asignaciones forzosas, simplemente los herederos, los verdaderos herederos, presentan la acción de reforma de testamento y el juez formula, o sea, hace una reformulación del testamento y les concede lo que por ley les corresponde. También la inoponibilidad, como lo decíamos nosotros, puede devenir de la declaración de nulidad o resolución de un acto jurídico. Hay casos en que la nulidad de un acto o contrato no puede hacerse valer en contra de terceros, los cuales tienen el derecho de que a su respecto el acto o contrato sea tenido como válido. Y ahí entonces nosotros decimos inoponibilidad de los efectos de la declaración de nulidad o resolución de un acto jurídico. Nosotros sabemos que la nulidad produce efectos con relación a las partes y con relación a terceros. Bueno, hay casos en que la nulidad judicialmente declarada no alcanza a terceros, y si no los alcanza, a su respecto, la declaración de nulidad le es inoponible. Hay dos ejemplos en materia de sociedades. Como ustedes todavía no han estudiado la temática de sociedades, yo creo que solamente que les quede la idea precedentemente expuesta. ¿Cómo se puede plantear la inoponibilidad en sede jurisdiccional? Se puede plantear por vía de acción o se puede plantear por vía de excepción. Y por último, antes de concluir la clase, vamos a ver cuáles son las diferencias entre la nulidad y la inoponibilidad. Primero, la nulidad ataca la validez del acto jurídico mismo. ¿Por qué? Porque en la nulidad hay un vicio en el nacimiento, hay un vicio en el origen. Y consecuencialmente lo vamos a privar de eficacia tanto respecto de las partes como en relación a los terceros. En cambio, la inoponibilidad solo se dirige para privar de efectos el acto respecto de terceros de buena fe. 2. La nulidad tiende a proteger a las partes del acto. La inoponibilidad protege a los terceros. Y en tercer lugar,
la nulidad, sea absoluta o relativa, es una sanción de orden público y por ende no puede renunciarse anticipadamente. Pero sí puede serlo la inoponibilidad, que es una sanción de orden privado, establecido en favor de los terceros. Como en otras oportunidades, yo les he anexado jurisprudencia sobre inoponibilidad, sobre el concepto de inoponibilidad de forma y de fondo. Segundo, hipótesis de inoponibilidad por falta de concurrencia, inoponibilidad por falta de consentimiento, y por lo tanto les solicito tengan la amabilidad de leerlo. Lo que nos va quedando del curso es lo siguiente. Nos queda estudiar la simulación de contrato, muy importante. Nos queda estudiar todo lo que es modalidades de los actos jurídicos, la condición, el plazo y el modo, y nos queda estudiar la clasificación de los bienes. Por lo tanto, yo en aproximadamente pienso que entre 8 o 10 cápsulas vamos a estar concluidos con nuestro programa del curso en su completa integridad. Muchas gracias, hasta luego.